Bienvenidos a este espacio especial donde descubrimos cómo los santos vivieron de manera extraordinaria y cómo podemos imitar su ejemplo para acercarnos más a Dios y transformar nuestras vidas. Hoy tenemos una historia fascinante, llena de aventura, valentía y un amor desbordante por las almas, la vida de San Francisco Javier. Imagina esto. Un joven universitario brillante, apasionado por sus estudios, que sueña con alcanzar el éxito y la fama. Ese era Francisco Javier en la Universidad de París. Pero todo cambió cuando conoció a un hombre extraordinario, Ignacio de Loyola, quien le repitió una frase que transformó su vida para siempre. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Quédate conmigo y escucha la historia completa de este gigante de la fe. Su vida es un recordatorio de que con entrega y amor podemos llevar la luz de Cristo a cualquier rincón del mundo. No te lo puedes perder. Yo soy tu anfitriona Karina Náñez. Bienvenidos, comencemos. El Papa San Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. La oración del día de su fiesta dice así: Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. Esto es un gran elogio. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, país inmenso, el Japón y varios países más. Su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba: si no consigo barco, iré nadando. Fue un verdadero héroe misional. Francisco nació cerca de Pamplona, España, en el castillo de Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras habían perdido todo. Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir y de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes cualidades para los estudios. Dios lo hará sobresalir, pero en santidad. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París, y allá se encontró con San Ignacio de Loyola. Ambos fueron muy buenos amigos, y empezó a repetirle la famosa frase de Jesucristo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Ese pensamiento lo fue liberando de sus ambiciones mundanas y de sus deseos de orgullo y vanidad, y lo fue encaminando hacia la vida espiritual. Aquí se cumplió a la letra la frase del libro del Eclesiástico: encontrar un buen amigo es como encontrarse un gran tesoro. La amistad de San Ignacio transformó por completo a Javier. Francisco fue uno de los 7 primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas. Ordenado sacerdote, colaboró con San Ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y otras ciudades. El sumo pontífice pidió a San Ignacio que enviara a algunos jesuitas a misionar en la India. Fueron destinados otros 2, pero la enfermedad les impidió marchar, y entonces el santo le pidió a Javier que se quisiera embarcar para tan remotas tierras. Él obedeció inmediatamente y emprendió el larguísimo viaje por el mar. En el barco aprovechó esas interminables semanas para catequizar lo más posible a los marineros y viajeros. Con San Javier empezaron las misiones de los jesuitas. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, Indostán, Japón y otras naciones, a pie, solamente con el libro de oraciones como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares, aprendiendo idiomas extraños. Parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuanta persona le pedía su ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de esas almas que le habían encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario y después de dormir unas horas seguía su oración. De vez en cuando exclamaba: «Basta, Señor, si me mandas tantos consuelos me vas a hacer morir de amor». Con razón su palabra tenía efectos fulminantes para convertir. Era que llegaba precedida de muchas oraciones y acompañada de costosos sacrificios. Algunas noches no era capaz de levantar su mano derecha. Tan cansada estaba de tanto bautizar a los que se habían convertido con sus predicaciones. La gente lo consideraba un verdadero santo y le llevaban sus enfermos para que los bendijera.
Cuando se conseguían curaciones milagrosas, él consideraba que esto se debía a otras causas y no a su santidad o a su poder de intercesión. Desde 1510, Goa era una ciudad portuguesa en la India, y allí puso su centro de evangelización Nuestro Santo. En esa ciudad se conservan ahora sus restos. A los portugueses se les había olvidado que eran cristianos. Lo único que les interesaba era enriquecerse y divertirse. Así que tuvo el misionero que dedicarse con todas sus fuerzas y su gran ascendiente a volver fervorosos otra vez a aquellos comerciantes sin conciencia y sin escrúpulos. Él decía en una de sus cartas: «Estoy aterrado de la variedad tan monstruosa de acciones que tienen estos hombres para poder robar». Empezó a ganarse la buena voluntad de las gentes con su gran amabilidad. A uno de sus compañeros le escribía: «Hágase amar y así logrará influir en ellos. Si emplea la amabilidad y el buen trato, verá que consigue efectos admirables». Estableció clases de catecismo para niños y adultos. Popularizó la costumbre de confesarse y comulgar. Enseñaba la religión por medio de hermosos cantos que los fieles repetían con verdadero gusto. Por 13 veces consecutivas hizo larguísimos viajes por la nación enseñando la religión cristiana a esos paganos que nunca habían oído hablar de ella. Los de las clases altas no le hicieron caso, pero los de las clases populares se convertían por montones. En cada región dejaba catequistas para que siguieran instruyendo a la gente, y de vez en cuando les enviaba a algún jesuita para enfervorizarlos. Esas gentes nunca habían oído hablar de Jesucristo ni de sus maravillosas enseñanzas. Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de las gentes que le escuchaban. Comía con ellos simplemente arroz. En vez de bebidas finas, solo tomaba agua. Dormía en una pobre choza, en el suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y a ellos les enseñaba las bellas historias de la Sagrada Biblia, recomendándoles que cada uno las contara en su propia casa, y así el mensaje de nuestra religión llegaba a muchos sitios. Visitó muchas islas y en cada una de ellas enseñó la religión cristiana. Sus viajes eran penosos y sumamente duros, pero escribía: «En medio de todas estas penalidades e incomodidades, siento una alegría tan grande y un gozo tan intenso que los consuelos recibidos no me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y de la guerra que me hacen los enemigos de la religión». Podría repetir la frase de San Pablo: «Sobreabundo en gozo en medio de mis tribulaciones». Dispuso irse a misionar al Japón, pero resultó que allá lo despreciaban porque vestía muy pobremente, y en cambio en la India lo veneraban por vestir como los pobres del pueblo. Entonces se dio cuenta de que en Japón era necesario vestir con cierta elegancia. Se vistió de embajador, y en realidad el rey de Portugal le había conferido el título de embajador. Y así, con toda la pompa y elegancia, acompañado de un buen grupo de servidores muy elegantes y con hermosos regalos, se presentó ante el primer mandatario. Al verlo así, lo recibieron muy bien y le dieron permiso para evangelizar. Logró convertir bastantes japoneses y se quedó maravillado de la buena voluntad de esas gentes. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china, pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin, consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de Sanxiang, a 100 kilómetros de Hong Kong, pero allí lo dejaron abandonado y se enfermó y consumido por la fiebre. En un rancho tan maltrecho que el viento entraba por todas partes, murió en el año 1552, pronunciando el nombre de Jesús. Tenía solo 46 años. A su entierro no asistieron sino un catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto y así se conserva. Francisco Javier fue declarado santo por el Sumo Pontífice en el año 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro. Francisco Javier, maravilloso misionero, pídele a Dios que conceda un espíritu como el tuyo a todos los misioneros del mundo. En varias ocasiones, mientras viajaba como misionero en lugares remotos, Francisco Javier fue testigo de la escasez de agua y alimentos.
Entre las comunidades que atendía, se cuenta que en situaciones críticas, oró con fe y el agua o la comida se multiplicaron milagrosamente, alimentando a muchas personas y fortaleciendo su fe en Dios. Se le atribuye también numerosos milagros relacionados con su trabajo como misionero en regiones insulares y su constante navegación por el océano. Una de las historias más conocidas es la de una tormenta violenta que amenazaba con hundir el barco en el que viajaba. Francisco sumergió un crucifijo en el mar mientras rezaba, y la tormenta se calmó de inmediato. Según la tradición, el crucifijo se perdió en el agua, pero más tarde fue encontrado milagrosamente intacto en la orilla. A través de su intercesión, se reportaron sanaciones milagrosas, desde fiebre hasta parálisis y otras enfermedades graves. Uno de los relatos más conocidos narra cómo curó a un hombre que había perdido la vista, simplemente rezando por él con confianza en el poder de Dios. San Francisco Javier es un testimonio vivo de que cuando se vive con fe y entrega total a Dios, lo imposible se convierte en realidad. Su vida y los milagros que se le atribuyen inspiran a millones de personas a confiar plenamente en la providencia divina. Y así concluimos otro capítulo lleno de inspiración y enseñanzas. Hoy hemos conocido un poco más sobre San Francisco Javier, un hombre que cruzó mares, enfrentó peligros y llevó la luz de Cristo a miles de almas con amor, entrega y valentía. Pero esta es solo una de las tantas historias extraordinarias que nos muestran que la santidad no es un ideal lejano, sino una meta alcanzable para todos nosotros si vivimos con fe y dedicación. Ahora es nuestro turno. No nos quedemos con esto. Invitemos a alguien más, un amigo, un familiar, alguien que necesite un poco de esperanza o inspiración. Descubrir juntos la vida de los santos puede transformar corazones y acercarnos más a Dios. No te pierdas los próximos episodios, donde seguiremos explorando la vida de hombres y mujeres que, a pesar de sus luchas y dificultades, vivieron con amor y entrega total al Señor. Nos vemos pronto. Yo soy tu anfitriona, Karina Náñez. Recuerda, juntos podemos aprender de estos grandes ejemplos para transformar nuestras vidas. ¡Hasta la próxima!